Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues buenas tardes, mi querido Hugo. Mira, observando ya el grado de intensidad que están tomando los acontecimientos rumbo al 24, me parece, y perdón si caigo en vanidad, que me permitan aportar un punto de vista que creo que nos puede ayudar a aclarar las palabras, porque estamos enredándonos en un debate que me parece que no nos va a conducir a nada. El término sociedad civil. Sociedad, este término surgió allá en el justnaturalismo, los contractualistas, que hablaban de que la humanidad vivía en forma natural y progresivamente fue avanzando hacia la civilidad. Por lo tanto, sociedad civil es cuando surgen autoridades, cuando surgen las embrionarias formas de organización, la distribución del trabajo, y así se logró identificar esa evolución. Sin embargo, después, por ejemplo, varios autores, los contractualistas, Rousseau, Hegel, incorporó algunos elementos, Marx empezó a hablar de la burguesía, pero en la etapa final, y como se interpreta hoy, es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci escribió un documento muy importante que se llama Papeles desde la cárcel, porque fue detenido, un marxista, pero él habla de la sociedad civil como contrario al Estado. Entonces quiere decir que sociedad civil somos los gobernados y la sociedad política es la organización, es el Estado. Inclusive podremos hasta prescindir del término civil, sociedad. Pero aquí es en donde me parece que viene el conflicto en relación a los partidos políticos. O sea, los partidos políticos son parte de la sociedad civil. Los partidos políticos no son autoridad gubernamental, sino un instrumento que articule, que organice a la sociedad para participar en política. Entonces, esto me parece de una enorme trascendencia, porque está sintiéndose que los partidos estorban, que los partidos obstruyen, que los partidos son el gran mal de nuestra democracia y por lo tanto se está generando una animadversión cuando deberían de integrarse. O sea, ¿por qué están mal los partidos? Porque los ciudadanos no se incorporan a los partidos. ¿Y por qué los partidos no se corrigen y se aíslan más y tienen unas élites? Pues porque los ciudadanos no tienen una mayor influencia y un mayor peso. Entonces, estamos en un círculo vicioso que necesitamos romper. O sea, el ciudadano acercarse más a los partidos y los partidos mejorar su desempeño con la participación ciudadana. Pero inclusive el mismo discurso de la política es fea, de la política ensucia, si nosotros observamos cómo se derrumban las democracias, que ahorita está surgiendo cantidad de libros que están hablando de un deterioro, de un acoso, de una esperanza que se marchita y culpando a los partidos y a la clase política. Pero si vemos todas las crisis, por ejemplo, en el caso de Venezuela, había dos partidos, ADECOS y COPEI, venían en un buen desempeño, vino una gran campaña, surgió Hugo Chávez como un agente independiente y ahí están los resultados. Y podemos hablar también del Perú, por ejemplo, con Fujimori, o Jair Bolsonaro en Brasil, el hombre independiente, el hombre que tiene los méritos suficientes, el Mesías. Y tan es así que cuando se les pregunta que si ellos qué son, somos ciudadanos independientes. Eso ya lo he dicho en otros programas. ¿Qué acaso los que militamos en los partidos políticos no somos ciudadanos? Entonces necesitamos quitar estas barreras, dejar de perder el tiempo en debates inútiles,
Hoy yo me estoy enterando de la candidatura de Gustavo Diollo, yo lo conozco, personalmente tengo relación con él, amistad, inclusive recibí algún apoyo en algún video en la campaña reciente cuando participé como candidato a diputado federal, y se expresa así de los políticos: ya es hora de la ciudadanía. Me parece que esta confrontación de ciudadanía y política no nos lleva a nada. Por eso aclaremos el término sociedad civil y aclaremos el término de ciudadanía independiente. Creo que es necesario para podernos entender, porque si un debate inicia con palabras que se están distorsionando en su concepción, en su definición, pues entonces en lugar de procurar tender puentes de comunicación, pues estos se requebrajan y las cosas se complican. Las palabras tienen biografía, porque muchas veces terminan inclusive significando cosas distintas de las de su origen. Y ese es el caso, me parece, de este término redundante de sociedad civil. Sí quise hacer ese comentario porque con toda certeza ese va a ser el tema en los próximos meses. Las alianzas que proponen los partidos, pero esta campaña, este deterioro, lo he insistido mucho, tal vez sea un tema monotemático en mis intervenciones aquí los lunes contigo, pero me parece que debemos insistir. Así hay ideas en las que debemos machacar, y definitivamente una contienda, llamémosle así, un contraste entre política y ciudadanía no beneficia a nadie. Ahora, en el caso de Hoyos, ahorita lo vamos a escuchar, ¿se lo va a hacer saber esto que nos ha expresado aquí? Sí, yo sí puedo platicar con él, voy a platicar con él porque tengo muy buena relación, y sí, quiero decirle que ese decir ya nos toca a nosotros y los políticos son esto y los partidos son esto. Vamos a escuchar el tono, aquí está, vamos al mensaje. Estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país. Tengo la misma sangre que tú. Alguien que no está podrido del poder. Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto. Yo quiero encabezar ese esfuerzo. Bueno, pues empezó con ya estamos hasta la... O sea, está aspirando a un cargo político y se declara que no es político. Entonces, la política requiere experiencia, requiere sensatez, requiere muchísimas virtudes, muchas cualidades, capacidad de previsión, sentido de oportunidad. Esto del oportunismo muchas veces se ve como algo que descalifica. No, hay que tener sentido de oportunidad. Por ejemplo, ahorita creo que estamos perdiendo México una gran oportunidad en cuanto a las inversiones, que en la confrontación entre China y Estados Unidos pudiera México ser un mercado muy atractivo para atraer inversiones. Esto lo estamos diciendo y lo están diciendo los peritos, los técnicos. Y desde hace varios años hemos perdido esta oportunidad. Fíjese que no me queda claro si él va a buscarla por algún partido político, o si se va a meter a la encuesta de la coalición, por ejemplo, o se va por la vía libre, ¿no? Bueno, ahí tienes otro problema que también se va al ámbito jurídico, porque los partidos son los que postulan. El candidato independiente sí está contemplado, pero me parece que es un camino que no lo llevaría a tener ni siquiera la más mínima posibilidad de triunfo. Tendremos que hablar de una cierta alianza, competencia. Además, hay una serie de requisitos para ser candidato independiente. Entonces, no sé, definitivamente yo creo que nos está haciendo falta un remanso para reflexionar, una pausa que nos permita aclarar. Yo conozco a Gustavo de Hoyos, es un ser humano que tiene cualidades, sin duda, ha sido un empresario exitoso, es un abogado, en su despacho ha tenido mucho éxito,
pero esta terminología recordemos, por ejemplo, hace algunos años el Partido Ecologista, nosotros no somos políticos. Yo tuve esta discusión hasta con la señora Wallace, fuimos unos panistas a tratar de transmitirle lo que es la doctrina panista para que darle líneas en su discurso, y ella presumía, yo no soy política, bueno, entonces ¿a qué aspira? O sea, eso de avergonzarse de la profesión de ser política ya es una mala señal. Bueno, y hay otra cosa que llama la atención de Hoyos, dice que podría usarse, ya en la lógica de que él gana, ¿no? Dice, podría usarse la misma fuerza que se usa en El Salvador contra los maras salvatruchas y otras organizaciones criminales. Eso me pareció, también vi todo donde inclusive están las escenas de la cárcel que inauguró Iván Bukele, Nayib Bukele. Nayib Bukele está teniendo serios problemas con organismos internacionales de violaciones a derechos humanos. Y serios, graves. Pero argumenta que la gente en su país está a favor. Tenemos que recurrir a ese tipo de medidas para combatir la delincuencia. Ahí está el punto de equilibrio. Me pregunta. Definitivamente yo no coincidiría en este punto de poner a Nayib Bukele como un ejemplo. Hay ejemplos exitosos sin tener que violar derechos humanos, y aquí los estamos viendo casi en condición de trato de animales. Y aquí se corre el riesgo de cometer injusticias. O sea, la vieja frase de Benjamin Franklin es real. Prefiero, como decía, bueno, pero aquí el punto es absolver a un culpable y no castigar a un inocente. Pero digo, aquí el punto va a ser que puede abanderar esta causa, ¿no? Habrá algunos más conservadores en esto de combatir la delincuencia, unos que vayan en la misma línea del actual gobierno y unos más, como estamos viendo, no sé cómo definirlo en este momento. Coincido totalmente contigo, este va a ser tal vez el tema más discutido, y muchas veces a la gente lo que le agrada es este tipo de lenguaje. O sea, mano dura, conmigo no va a haber tolerancia, y después desembocan, por ejemplo, ahí está el caso de Rudolph Giuliani en Nueva York, que fue muy exitoso, pero mira ahora cómo nos estamos enterando de muchas de sus conductas totalmente desviadas o en complicidad con la misma delincuencia. Entonces, cuidado, es un tema muy serio. Inclusive el presidente López Obrador manejó en los inicios una tesis de ver las causas, y esto me parece una idea también interesante a analizar. Lo que pasa es que los programas pues fallaron y entonces tampoco hubo una política de seguridad que diera resultados. Entonces, este es un gran tema, es un tema de la sociedad, es un tema de los tres órdenes de gobierno, y es un tema de una coordinación y de un fortalecimiento de la policía en la localidad. Pero llevamos años hablando de eso, diciendo lo mismo. Años. Mi estimado Hugo, sí, y desafortunadamente los resultados han venido empeorando, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente yo no suscribiría como solución las medidas que toma Nayib Bukele. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Aquí nos veremos. Vamos a la pausa, son las 2:17 ya.